Seguimos con una de las implementaciones del 2025 desde la Administración Gubernamental de Ingresos Brutos, que es la devolución express de saldos a favor, es decir, producida por excesos en retenciones y percepciones. Pero antes de explicar en detalle lo que es este proceso, para que lo conozcan bien y sepan utilizarlo, déjenme contarles un poquito cómo venimos, ¿no? Y cómo llegamos a esto. Nosotros desde hace ya más de 5 años estamos viendo un incremento exponencial en el manejo de la información y los datos, sí, que nos lleva de alguna manera a cambiar, ¿sí?, nuestra forma de trabajar y llevar adelante las funciones de la administración. No, en ese sentido nos pusimos como principal objetivo la digitalización del 100% de todos nuestros servicios al contribuyente, ¿no? Ir a un formato de 100% digital. ¿Sí? Y en ese sentido, sí, también en lo que es fiscalizaciones, que antes el proceso de fiscalización quizás era un proceso más manual y determinado a específicos actores, estamos yendo a una estrategia de explotación de datos y a una estrategia claramente de fiscalización digital. ¿Sí? Entonces, claramente esto ¿qué nos lleva? Y esto es a nivel general para que veamos cuál es la visión y cuál es la estrategia, ¿no? ¿Qué nos lleva? A que lo que antes, el pilar para la administración quizás era lo que era la percepción del riesgo, ¿no? Cuando uno llevaba a una visualización, llevaba a la percepción del riesgo como pilar fundamental. Hoy nuestro pilar fundamental es la información, ¿sí? Es la digitalización, ¿sí? Entonces estamos transformando nuestra gestión de un formato en el cual, y ya después Gustavo les va a contar muy bien, en el cual era un formato autodeclarativo, como es hoy. Estamos llevando un formato en el cual nosotros generamos una DECLA prellenada, donde generamos ya la información desde la base, si le damos la oportunidad al contribuyente de que la acepte o no, pero ya brindando nosotros la información como lo que es retenciones, percepciones, todo ya directamente incluido en la declaración jurada. Pero todo esto después claramente lo va a explicar Gustavo un poquito más a futuro, nada más yo para ponerlos en el por cómo es que estamos llegando a esto, ¿no? Con todo esto implementamos la cuenta corriente tributaria. Principalmente el objetivo de la cuenta corriente era tener un contacto directo con el contribuyente. Tiene como principal base que salimos de una visualización por objeto, ¿sí?, donde el contribuyente visualizaba o el usuario tenía que ir, ¿se acuerdan?, contacto por cada impuesto, generando un trámite a distancia en el caso que quisieran visualizar algo. Sí, hoy en día eso es totalmente online y digital. Ya visualizamos por sujeto, ya tenemos dentro de la cuenta corriente tributaria totalmente íntegro el tributo desde su nacimiento hasta su finalización. Lo pueden visualizar específicamente en lo que es ingresos brutos. Y ya también implementamos sistemas automáticos de compensación, donde ya la compensación la podemos hacer en forma automática desde la cuenta corriente tributaria. Lo mismo lo que es reimputaciones, generación de planes. Sí, entonces, en todo ese sentido que venimos implementando desde hace más de 3 años, ¿sí?, hoy llegamos a este nuevo proceso, a este nuevo desarrollo, que es la devolución automática de saldos a favor, realizados obviamente o generados por exceso de retenciones o percepciones, o en algunos casos por algún pago doble, como puede llegar a darse. ¿Sí? Implementamos lo que es la devolución automática. ¿Cuál es el principal beneficio? Bueno, ustedes lo están viendo acá, ¿no? Antes era un proceso manual a través de un TAT, un trámite a distancia. Si la solicitud la tenían que hacer basado en este TAT, la devolución y todo el proceso tardaba mínimamente unos 3 meses, ¿sí?, porque era todo un proceso manual de verificación. Hoy en día todo ese proceso es totalmente automático y lo podemos realizar en 96 horas. Es decir, nos metemos en la cuenta corriente tributaria, generamos el proceso es súper simple. Ahora se los voy a explicar en detalle, pero es importante que sepamos que lo iniciamos desde la cuenta corriente tributaria. ¿Sí? Tenemos como
principales requisitos, y acá los vamos a ir viendo uno por uno en detalle como para que todos sepamos cómo es la visualización. Tener un saldo a favor hasta 2 millones de pesos, es decir, buscamos darle esta rapidez o esta eficiencia en los contribuyentes pequeños o medianos, por eso vamos hasta 2 millones de pesos. Primera pregunta que surge acá es, si tengo más de 2 millones de pesos de saldo a favor, ¿si puedo pedir hasta 2 millones de pesos? No. ¿Sí? Solamente hacemos este proceso de devolución automática para aquellos que tienen hasta 2 millones de pesos. Si tuvieran 3 millones de pesos y compensan 1.100.000 y les queda menos de 2 millones de pesos, ahí sí. ¿Sí? Entonces primero pasan por el proceso de compensación, si tenían un pago para realizarlo, lo compensan y después ahí sí pueden pedir la devolución automática. Pero vamos específicamente hasta los contribuyentes que tengan hasta 2 millones de pesos de devolución de saldos a favor. Estar inscritos obviamente tanto como contribuyente local como en convenio multilateral, esto es otra cosa que nos preguntan mucho, si los contribuyentes de convenio lo pueden usar, y es sí, si tanto el contribuyente local como el de convenio puede hacer uso de este servicio. Haber presentado todas las declaraciones juradas, es decir, acá empezamos ya con todos los procesos contables racionales, ¿sí? Obviamente, si hay falta de presentación de declaraciones juradas, no podemos hacer una devolución de saldos a favor porque no tenemos real claridad de si ese saldo existe o no. ¿Sí? No tener deuda judicial, no tener deuda como agente de recaudación, ¿sí? Incluyendo multa, no revestir el carácter de concursado. Esto les leo en detalle, pero es a fin de que tengan claridad acerca de cuándo lo pueden pedir. La realidad, antes se hacía y este mismo control se hacía en forma manual. Lo que nosotros estamos haciendo es automatizar todo el proceso. ¿Sí? No es que lo que estoy leyendo antes no se controlaba, era el mismo control que hacíamos, pero lo hacíamos en forma manual. No registrar cargos de fiscalizaciones, no tener un cargo de fiscalización abierto, sino estar adherido a un plan de facilidad y no haber obtenido una devolución SAF en los últimos 90 días. Es decir, no se puede pedir repetidamente, es decir, si no, es como que estamos continuamente en un proceso. Entonces, después de 90 días, recién ahí se puede volver a generar ¿sí? el pedido de devolución SAF. En lo que se refiere a compensaciones entre impuestos, hoy se puede compensar solamente en la cuenta corriente tributaria contra ingresos brutos. Estamos trabajando para implementarlo dentro de unos meses para que esa compensación la podamos hacer no solamente contra ingresos brutos, sino contra impuestos empadronados. ¿Sí? Los pasos del trámite express, de vuelta, te metes en el menú de operaciones, acá lo voy a llevar un poquito más a la visualización para que tengan una idea. Si se meten dentro de la cuenta corriente, si ven ahí donde dice saldos, si tienen 3 botones, los dos de abajo son de compensar y reimputar, el nuevo botón que adicionamos es el de devolución SAF, ¿sí? Se aplica nuevamente, muy sencillo, ¿sí? es de muy fácil utilización, nada más tenemos que cumplir con los lineamientos determinados. ¿Sí? Y vuelvo a colocar el punto de hasta 2 millones de pesos. Aquellos que tienen más de 2 millones de pesos no es que pueden pedir hasta 2, es decir, tienen que tener expresamente 2 millones de pesos o menos. Fíjense los controles, aparte de los controles que ya les comentaba, ahí pasamos a los controles técnicos, ¿sí? Consistencia de la base imponible, consistencia en las retenciones y percepciones computadas, correcta aplicación de alícuotas, correcta declaración en padrón de base imponible exenta, es decir, todos son las visualizaciones y los controles que normalmente hacemos hoy sistémicamente, logramos interfacear de alguna manera todos los padrones y bases de esta información para que este proceso pueda ser en forma automática. En el caso que funcionara o alguna de las cuestiones no estuvieran dentro de los parámetros, va a salir un mensaje diciendo cuál es el parámetro que no están cumpliendo, ¿sí? Y va a estar rechazando el pedido. Es importante que sepamos que igualmente
En el caso que el proceso automático sea rechazado, el contribuyente tiene la capacidad de hacerlo el proceso en forma manual. No es que el proceso de forma manual quedó restringido o bloqueado. Es decir, hoy están las dos opciones. En el caso que se quisiera ir por el proceso manual, tienen que ir a un pedido de TAD, a una visualización manual y a una interacción con nosotros para llevar adelante el proceso de evolución SAF. De tasa del saldo, de vuelta, superado todos estos controles, se visualizan, ¿sí?, lo que el saldo a favor, donde está originado, y las posibles compensaciones, ¿sí? La cuenta corriente tributaria les muestra específicamente toda la información relacionada y les da la opción de compensar en este momento en el caso de lo pudieran hacer. Lo que yo les decía, si en el caso de tuvieran más de 2 millones, pero tuvieran para compensar, si en esta compensación se reduce a menos de 2 millones, ahí ya pueden hacer uso de este proceso automático. Una vez que está todo ok y el proceso da ok y todos los parámetros de control fueron resueltos, pasamos al ingreso del CBU. Es decir, el CBU tiene que ser del titular que está realizando el pedido. Así es importante que no coloquen otro CBU, va a ser rechazado. Nos ha pasado, les cuento una cuestión simple, pero... El CBU al nombre del contribuyente. Del titular de la cuenta, claro. Del contribuyente, exactamente. Claro, normalmente un apoderado lo hace al trámite, pero no tiene que estar colocando el CBU del titular del impuesto. Del titular del impuesto. Bien. ¿Debería figurar como titular y no cotitular? Debería figurar como titular. Bien. Sí, debería figurar como titular. Sí, nos ha pasado, y lo doy a modo simple ejemplo, es decir, y me imagino que por error o por cuestiones nos han colocado cuentas en dólares, por ejemplo. Entonces, el error es capaz simple. Sí, pero nos pasa eso. Le digo, es decir, obviamente el proceso se rechaza automáticamente y es bastante engorroso el proceso de rechazo, porque la realidad es que ya está todo preparado para una devolución. No debería haber marcha atrás. Entonces, es importante que al colocar la cuenta, el CBU, sea exacto el que corresponde. Nosotros hacemos un control previo, es decir, el sistema hace una revisión previa de si el CBU es del titular o no. Pero, por ejemplo, si es en dólares o en pesos, no es un control que podamos hacer. ¿Sí? Entonces, la realidad que es importante que cuando lo coloquemos tengamos claridad acerca de el CBU que colocamos para que no tengamos este proceso engorroso después de tener que volver marcha atrás Y en el caso del rechazo, ¿ahí correría después la restricción de que no podés volver a hacerlo hasta 90 días o podés...? No, en el caso de rechazo tenés los tiempos del rechazo, ¿no? Porque este proceso, si pasa el proceso automático de revisión de CBU, de que seas titular o no, y ese lo pasa, porque no tenemos forma de visualizarlo, después llega hasta el banco. Entonces de ahí toda la reversa, se aprueba la resolución, hay muchísimas cosas, de reversar todo eso es un proceso extenso. Entonces más la burocracia de tener que volver atrás y que después tengan la opción de volver a pedirlo que los tiempos. Por eso es importante que eso lo repasen bien y tengan exactitud en la información que coloquen. Confirma, colocan el CBU, también hace una revisión automática de si es de la cuenta o no, confirma el acto, ¿sí? Y da como resultado si el saldo a favor a devolver, que será dentro de las 96 horas, a veces menos. La realidad ponemos las 96 horas porque si vos lo pedís o lo trabajás un sábado o un domingo, nosotros recién los lunes tomamos toda la información que se realiza desde el sábado hasta el lunes a la mañana. Es decir, vos podés trabajar y generar un pedido de saldo a favor un sábado, pero la realidad hasta el lunes nosotros no tomamos contexto y generamos el proceso. Bien, con esto nos estás diciendo que el proceso dura aproximadamente 4 días desde el momento en que yo inicio el reclamo al momento en que el dinero ingresa a mi cuenta. Sí. 4 días más o menos. 4 días. 7 días, ponele. Pero 4 días... 4 días estamos siendo amplios. Bien, bien. Sí, la realidad es, de vuelta, el sistema, todas las revisiones las hace casi al momento que ustedes aprietan el botón. Sí, el mayor tiempo es
el de generar la resolución de aprobación, el generar todas las partes legales para que eso se dé. Tenemos que tiene que ir a la tesorería de la ciudad, tiene que ir a los bancos tienen que, el Banco Ciudad tiene que redistribuir en los distintos bancos que ustedes lo hayan solicitado. Entonces el mayor trabajo es casi el trabajo administrativo de generar esa... Pero son 4 días hábiles. 4 días hábiles. Bueno, con eso la realidad terminamos. Déjenme contarles nada más una cuestión para que tengan una idea. Durante los primeros, esto lo implementamos a partir del 15 de enero. Durante los primeros 15 de enero, durante los primeros 15 días, nosotros recibíamos una razón de 40, 50 casos por día para generar el proceso. Es decir, hoy en día, para que tengan una idea, ya vamos más de 500 devoluciones por día. ¿Sí? Estamos generando un proceso de 500 devoluciones a contribuyentes por día, ¿sí? Llevando... ¿Y tenés un índice entre los que salen aprobados de esos 500 y cuántos salen rechazados? Sí, o sea, ¿tenemos más o menos una estadística? El principal rechazo hoy, el 80%... Hablemos de los rechazos. El 80% de los rechazos se está dando por falta de presentación de DECLA. Son aquellos que presentan un pedido de devolución y no generan o no están en tiempo y forma con la presentación de declaración jurada. Muchas veces pasa que hay contribuyentes que, como no están generando ninguna actividad, creen que no tienen que presentar o generan alguna de estas cuestiones. Entonces, muchas veces falta la presentación en cero de declaración jurada, claro, para poder cerrar el proceso, y no lo hacen, entonces le genera esta cuestión. Entonces, si vos me decís, de cada 1000 rechazos, 900 claro, son por falta de presentación. Me imagino que serán presentaciones que no han hecho a través de un contador público, sino que lo han hecho de manera personal y desconocen estas obligaciones que a un profesional difícilmente se le escape, ¿no? Primero revisar, estar cumpliendo con la obligación formal y luego hacer el reclamo, pero normalmente pasaría por ese lado. No sería nuestro problema para los contadores. No. Es más, como bien vos decís, es más de acciones de contribuyentes autónomos, que lo hacen en forma autónoma y por no haber... Quizás son SAF que tienen hace mucho tiempo. Tienen un rechazo y están bloqueados y tienen que volver a empezar. Exactamente, pero el 90% se da por esa acción. Es decir, son muy pocas las casuísticas en la cual el rechazo se da por alguna inequivalencia entre lo declarado y lo presentado, es decir, la red sea más por cuestiones administrativas, más por este tipo de cuestiones. Bien, perfecto. Y en el proceso aparece cuál es el saldo. Yo puedo estar teniendo 1.800.000 y en el proceso me dice, no, usted tiene 1.700.000, yo pido el monto o automáticamente, o el monto lo pone directamente la JIP al momento de confirmar el crédito que tengo. A ver, hoy la cuenta corriente tributaria... Porque a veces puede haber diferencia, ¿no? Yo digo, bueno, tengo tanto de crédito, cuando en realidad el fisco tiene declarado otro crédito distinto, porque tiene que ver un poco con el cumplimiento de la agente de retención y de percepción, ¿eh? Sí. O sea, el monto que se toma es el que yo pongo, el que aparece en la declaración jurada, o siempre podemos estar teniendo un ajuste a ese monto. Nunca nosotros vamos a devolver más de lo que dice nuestra cuenta corriente tributaria. Obvio. Es decir, cualquier monto que vos pongas, si es para menos... O sea, mucho no tendría incidencia, sino que siempre van a ver el crédito que tienen ustedes registrado. Por eso es importante que hagan seguimiento. Es decir, la cuenta corriente tributaria es un proceso online con tanto el contador como con el contribuyente. Entonces, es importante que hagamos un seguimiento online. ¿Por qué? Porque nos genera este control por oposición, que antes no pasaba, ¿no? Antes, al no estar con... Hoy la información que se ve en la cuenta corriente, la misma que vemos nosotros es la que ven ustedes. Nosotros no visualizamos más información que lo que dice la cuenta corriente tributaria, y ustedes, en ese sentido, lo mismo, por lo cual es importante generar ese control por oposición, ¿sí? Y asegurarnos que... Claro, es enorme la utilidad que tiene la cuenta tributaria, porque es como un extracto bancario, ¿bien? Yo ahí voy controlando el dinero que pago vía percepción, que no cobro vía retención, en línea, y si hay alguien que de alguna manera no aparece, cheque pasa que no aparece, porque en definitiva me está coartando la posibilidad de recuperar ese dinero
vía saldo a favor. Ahí le veo una utilidad enorme a esta cuenta tributaria que bien estás planteando. Exactamente. Para mí es clave y va en línea con esto que nosotros comentamos de ir hacia un proceso de asistencia 100% digital, ¿no? A donde haya un contante, donde haya transparencia, porque también esto nos vuelve mucho más transparente, es decir, de vuelta la información que nosotros visualizamos es exactamente la misma que ven ustedes y no hay movimiento dentro de la cuenta tributaria que no sea visualizada y no sea documentado con un número, es decir, no puede haber un movimiento que no haya sido documentado o visualizado. Y sí, así que bueno, con esto... Entonces diríamos, causales de rechazos generalmente son por formalidades, podríamos tener mucha atención al momento de cargar la CBU, recordar que tiene que ser titular y no cotitular, es decir, el primer control que hace chequeará con la base de los bancos, ¿no? A ver, la titularidad, debería coincidir la titularidad de la cuenta donde queremos que nos depositen la devolución con la titularidad de quien está pidiendo esa devolución. ¿Sí? Exactamente. Bien, contratar un profesional matriculado, obviamente, que siempre es bueno. Siempre es bueno. Y hago una consulta, o lo dejo para después, ¿no? En caso de que uno encontrase una diferencia en la cuenta corriente, ¿hay implementado una presentación a distancia? ¿Hay un canal de comunicación donde podamos hacer llegar la duda, la inquietud? En ese sentido seguimos con los mismos canales de contacto que tenemos hoy en día. Lo pueden generar por la página de AGIP con el sistema de ticket, lo pueden generar a través de un trámite a distancia, ¿sí? Visualizando las diferencias y colocando los por qué o qué es lo que ustedes visualizan de que... Bien, una diferencia podría ser, como decía él, que el agente de retención no haya depositado el monto, entonces por cruzamiento a ustedes no le podría salir esa retención, entonces ahí corresponde que nosotros hagamos el reclamo al agente de retención y exactamente. Yo para ver la parte práctica, ¿no? De cómo solucionarlo. Perfecto. Y también queda claro que si yo pido una devolución de un monto y ustedes tienen un monto mejor, eso no genera el rechazo, sino que ustedes van a devolver el monto menor. Sí, a ver, ustedes tienen la opción de pedir hasta 2 millones de pesos el monto que quieran. Ahora, si nosotros desde la cuenta corriente tributaria vemos que nuestra cuenta corriente dice que tenés un saldo a favor de 500.000 pesos, si vos pedís 1 millón de pesos, el proceso va a ser rechazado en sí. No es que vamos a devolver hasta 500.000. La realidad es... se rechaza y tenemos que... Sí, conviene siempre al ser automático no te va a dejar seguir adelante. No es que lo va a rechazar, no te va a dejar continuar con el proceso. Entonces el tip es, antes de pedir devolución, entro a cuenta tributaria de AGIP, me fijo el saldo que sale reflejado y vamos por ese monto. Tal cual. El tip igual tiene que ser, entren siempre a la cuenta corriente tributaria. Sí. Cuando hacemos la declaración también. Sí. Síganla, ¿sí? Porque es, como bien vos dijiste vos, es el extracto bancario tributario. Y vos dijiste algo del control por oposición. Por oposición. Exactamente, que es clave. Es clave ese control por oposición para que estemos continuamente resguardados unos y otros de que estamos haciendo lo correcto. Bien, hablando de clave, quisiera permitirme hacer estas pequeñas observaciones al sistema. El sistema no es otra cosa que lo que oportunamente se aprobó con el consenso fiscal, esta suerte de devolución en 6 meses, que las jurisdicciones todas se comprometieron y acá la ciudad, y si bien no había un monto límite, acá la ciudad a un monto de 2 millones de pesos promete o se compromete cumplir en un plazo de 4 días hábiles esa devolución, cosa que me parece fantástico. Ahora, lo que sí me parece mucho es el plazo de 6 meses. Bien, una vez que logro el éxito, pulgares arriba, tengo que esperar 6 meses para volver a iniciar un reclamo y es un tiempo bastante prolongado en base a las retenciones y percepciones de alícuota del 4 del 5% que el contribuyente padece en los padrones. Sepamos que probablemente una devolución, yo cobro el dinero que tengo como crédito. Automáticamente tengo que en la próxima declaración jurada restar bien ese cobro indefectiblemente porque ya no es un crédito contra la AGIP. Y eso probablemente me dé un monto a pagar. Y los sistemas todos sabemos perfectamente cómo operan esta suerte de sistema del padrón de AGIP, que automáticamente aquel contribuyente que está pagando genera mayores alícuotas de retención y de percepción. Entonces, el contrapunto, ¿no? Y en un plazo de 6 meses, no vaya a ser cosa que lo que obtuve termine con un mayor saldo a favor luego de los 6 meses, ¿no?
Perdóname que nada más te corrija algo, son 3 meses. Vos podés hacer... No son 6, son 3 meses. La demora son 3 meses. 90 días. Es decir, 90 cada, días. vos, cada 90 días vos 90 podés días. volver a generar un pedido. Corrijo el tema de los 6 meses, son 90 90 días, días. 30 meses. O sea, me parece que ahí se achica bastante, pero bueno. Atención con este tipo de cuestiones que hay que resolver, ver de cómo funciona esto, Sí. y de ahí el más probablemente Lo que se pasa- achiquen los plazos o se aumenten los montos, ¿no? De 2 millones de pesos. Ahí ya viene una cuestión también ya más técnica. Sí, bueno, Sí, si es vos un tema- estás generando es un saldos tema- a favor todos los meses, hay otra cuestión a Claro. trabajar. Eso no, Sí, ahí tenemos el remedio de los sistemas de atenuación, de Atenuación reducción de de lo que agente. fuere, pero bueno, simplemente denoto este movimiento que vamos a tener que también estar controlando como contadores, de ver los plazos y ver que pasen estos 90 días y automáticamente iniciar un nuevo en pos de recuperar y que ese dinero no se acumule por siempre, ¿no? Pero bien.